La prensa escrita facilitó el surgimiento de un discurso que legitimaba el traslado de un discurso nacionalista del centro del país a San Antonio. A pesar de pertenecer a diferentes clases sociales, el exilio permitió que intelectuales y lectores pudieran imaginarse como una comunidad poseedora de los principales rasgos culturales de la mexicanidad. Y aquí otra cita de Ruth Novoa. Cuando el exilio no puede regresar, ellos se dedican a justificar su existencia de una manera dual. Ellos manipulan la imagen y el significado de su residencia fuera de su país, desacreditando en lo que el país de origen se ha convertido. Y dos, ellos se sitúan a sí mismos como los auténticos poseedores de la verdadera tradición del país de origen. Eventualmente este ejercicio de autojustificación conduce al reclamo que la tierra, la patria, sería una mejor traducción, se ha movido, se ha cambiado con ellos, se ha ido con ellas al exilio, que ellos de alguna manera se las han arreglado para traer de una manera reducida lo que es el verdadero ser de lo mexicano, y que si la oportunidad se presenta, ellos volverán al país de origen para echarla a andar nuevamente, volverla a plantar como si fuera el Edén, ¿no? Es esto lo que tratan de hacer en la mayoría de las novelas. Y les pongo otro caso, además de Como perros y gatos, hay una novela que se llama El automóvil gris, que está basada en los hechos de esta banda del automóvil gris que asoló la Ciudad de México durante los años 15, donde se cuenta la vida de esta beata que vive en San Antonio, que es tentada por un abogado que la seduce y después se la lleva a México para ser la amante de todos los revolucionarios. Habría que recordar que en la Ciudad de México en los años 15 están pasando de mano de los convencionistas, de los representantes de la convención, a los constitucionales, ¿no? De Villa a Carranza, constantemente está entre los villistas, salen los villistas, entre los carrancistas, y así constantemente. Todo el año 15 es un cederse la ciudad. Cuando esta mujer se va a México, lo que deja en San Antonio es una vela, a la cual habrá de regresar hacia el final de la novela, para de alguna manera arrepentirse de sus pecados y volver al buen camino. Esto quiere decir que los valores verdaderos de esta mujer ya no están en la Ciudad de México. La Ciudad de México es este territorio corrupto por las fuerzas revolucionarias, y que la verdadera religión está en San Antonio. Otro ejemplo, ese es en El extranjero, Ladrón, de Miguel Arce. Ahí la ladrona es la ciudad, porque es la historia de este estudiante de provincias que se va a la ciudad. En la ciudad cae en el vicio, del vicio pasa a la intriga revolucionaria y finalmente muere. Y entonces su padre, así melodramático completamente, dice: ciudad, eres una ladrona, ¿no? Entonces, los valores que ellos defienden, que son los del porfiriato, del antiguo régimen, ya no están en la Ciudad de México. México es un territorio perdido. Todo esta ideología se ha mudado a la provincia, ¿no? Entonces eso es lo que ellos hacen, y eso es lo que logran con la comunidad de lectores mexico-mexicanos en San Antonio y Los Ángeles. Este juego de intereses marcará muchos de los trabajos del grupo alrededor de Ignacio Lozano. Sus características principales son: desplazamiento del núcleo cultural porfirista del centro a la periferia, de lo que les hablaba ahorita; ejercicio de la crítica desde la literatura y la prensa; presentación de ellos mismos como los guardianes de la mexicanidad, que consiste en honrar a los héroes nacionales, defender la religión católica, preservar el idioma español y velar por los intereses de los mexicanos en el exilio.
Es decir, ellos son los tutores de todos estos trabajadores y de todos estos desarraigados, de todos aquellos que no entraron en el proyecto nacional de 1917. Esta defensa tiene como meta principal el regreso a México una vez que la fiebre revolucionaria haya pasado. Todo lo anterior les permite filtrar una serie de valores que contradicen las políticas del nuevo Estado mexicano y les permite participar del debate nacional. Cuenta no solo con los medios de información, sino con una base social importante, donde se mezclan los exiliados de la Revolución y la comunidad mexicoamericana. Ahora, ¿por qué situar estas novelas como parte de la novela de la Revolución? Enrique Flores Cano asegura que lo singular e innovador del fenómeno revolucionario es la eclosión desbordada de diversos grupos sociales en la arena política. El espacio donde se desarrolla este debate tiene como centro el vacío de poder que dejó la caída del Porfiriato. Ahí los distintos grupos sociales deambulan sin freno, proponen y crean alternativas inusitadas. Pero dentro de estas propuestas lo que ya no cabe son los valores del antiguo régimen. Es decir, eso que Carlos Monsiváis llama como la aparición del subsuelo, los obreros, los campesinos, la mujer, que fue muy importante cómo participó en todos estos, ya no se les puede imaginar, es decir, ya no se puede echar marcha atrás. Hay autores que aseguran que uno de los principales lugares donde se socializó todos los reclamos de estos grupos fue la Convención de Aguascalientes, que fue ahí donde los zapatistas conocieron los reclamos de los villistas y los villistas, los de los zapatistas, y así se fueron, llegaron pues a el reclamo a la reforma agraria y a los derechos laborales y a la educación, ¿no? Que fue ahí donde todo esto se socializó. Es decir, toda esta nueva inventiva, todo este diálogo giraba en torno a encontrarles un lugar a los que no tenían participación, a los que no tenían representantes dentro del antiguo régimen, y no regresar a la figura del hombre fuerte, no regresar a la figura de México como un país de castas, no al desprecio del otro indígena, a la explotación del trabajo infantil, etcétera, etcétera. Todo lo que ustedes puedan poner en la canasta, ¿no? Y es eso precisamente lo que este grupo defendía. Entonces, este desplazamiento no es accidental. Este desplazamiento se da porque en México ya no cabe ese discurso, y entonces lo que hay que hacer es llevárselo o a la provincia o al extranjero, y desde ahí empezar a reagruparse, empezar a publicar y empezar a ganar adeptos. Por muchos años se dijo que de 1910 a 1920 no había pasado nada culturalmente en este país, ¿no? Carlos Monsiváis dice no, eso no fue así. De 1910 a 1920 lo que en México atraviesa por una revolución cultural, donde se da por tierra con estos figuras que serían el político, el hacendado y el cura, ¿no? Es decir, se les pierde el respeto. Esta irrupción de lo que él llama el subsuelo mexicano, sin embargo, no sucede en el vacío, sino que tiene por fuerza un choque muy importante con el Nemesio García Naranjo, con Teodoro Torres, con el México de afuera y con todos los demás personajes alrededor del Huerta. Si entendemos el huertismo entonces como la última intentona de la élite mexicana por defender el status quo del porfiriato, entonces sí yo los identificaría con el huertismo, ¿no? Con Victoriano Huerta. Estos tienen que exiliarse y dice Carlos Monsiváis, México no es ya la hacienda vigilada autocráticamente, sino una sociedad compleja cuya piedra de fundación es la imposibilidad de apartar en definitiva ese subsuelo que trastornó las nociones de progreso y estabilidad.